Ya estamos de vuelta en Reportes Estelar, esta noche conversando con Trino Márquez sobre la situación en Venezuela, sobre todo la situación política, económica y social que pasa necesariamente por solucionar la situación política en nuestro país, por lo menos en eso coinciden la mayoría de los analistas. Antes de irnos a la pausa, yo le comentaba a Trino Márquez, le preguntaba en relación qué está pasando con la falta de conectividad que hay entre nuestra gente, entre el pueblo venezolano que no expresa o no se sabe expresar lo que se conoce en las protestas que hay, en los estudios de opinión que hay, con la baja de popularidad del presidente Nicolás Maduro, y esa presión no se está ejerciendo internamente, pero sí desde el exterior, donde cada vez vemos una comunidad internacional más orientada hacia un objetivo común, que es precisamente el que tiene la oposición, que es salir del poder a Nicolás Maduro, sacar del poder a Nicolás Maduro, vía elecciones, elecciones presidenciales, y no se ve entonces esa conectividad con ese objetivo que tiene la comunidad internacional y la oposición venezolana. ¿Qué está pasando allí? Bueno, a mí me parece que el problema fundamental es que no hay partidos políticos en la oposición venezolana. Los partidos han sido atacados de manera sistemática por parte del gobierno. En el caso de Primero Justicia, algunos de sus principales dirigentes se encuentran fuera del país, se han visto obligados a salir de Venezuela. En el caso también de Voluntad Popular, parte de su dirigencia, la parte, digamos, más significativa de la dirigencia ha tenido que irse del país. Leopoldo López está en la casa del embajador español. Y el resto de los partidos, los tradicionales, Acción Democrática y COPEI, todavía no han logrado recuperarse, a pesar de que en el caso de COPEI ha habido algunos intentos de superar esa situación tan precaria que ha tenido durante los últimos años. Entonces, la inexistencia de partidos políticos y de una política elaborada y aplicada desde estas organizaciones ha hecho que sus dirigentes anden un poco al azar, que es lo que yo creo que le pasa a Juan Guaidó. Juan Guaidó es un extraordinario dirigente, ha demostrado una pasta de liderazgo que ha sorprendido a muchísimo, y nada más basta con ver los recorridos que hace por Venezuela para darse cuenta de cómo arrastra a una masa creciente de personas. Pero Juan Guaidó necesita de una política sustentada en las organizaciones políticas, y eso es lo que no existe. Por eso no hay conectividad entre las protestas populares, esas 200 y tantas que se registraron. 276. Que se registraron hace un mes, y la todavía relativa fortaleza del gobierno y la comunidad internacional. Ese clic, ese nexo que tiene que establecerse allí no se produce porque tenemos esa debilidad estructural. ¿Pero por qué viene dada esa debilidad? Quizás por pues una política sostenida que vino trayendo el chavismo desde sus inicios, de acabar con el tema de las instituciones, de acabar con la dirigencia, con los partidos, porque hay mucha gente que critica que esta dirigencia no es como la dirigencia que tuvimos en el 58, o si nos vamos más atrás, la dirigencia del 28, que era una dirigencia pues mucho más aguerrida, mucho más combativa, sino que aquí pues hay algunos que están presos y otros que pues en la mayoría han decidido pues el exilio como una solución a pues los ataques de los que han sido objeto. ¿Ha sido un poco eso? Yo no diría que la dirigencia del año 58 es más aguerrida que la actual. Hay que ver el heroísmo de la oposición en Venezuela frente a un poder tan omnipresente como el que ha desatado, como el que ha estructurado el chavismo. El chavismo controla absolutamente quizás todo. El tiempo, se tiene ya 20 años. Ya tenemos 20 años, y en 20 años no han logrado destruir a la oposición, no la han logrado destruir. Es más, en este momento el gobierno se encuentra debilitado en el sentido de que es impopular y está aislado totalmente en el plano internacional. Incluso algunos socios internacionales del gobierno le han dado la espalda, o relativamente, como es el caso de Turquía y China, que se han distanciado del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, yo no diría que es aguerrido, yo lo que diría es que en el año 58 nosotros teníamos organizaciones políticas muy bien estructuradas. La clandestinidad,
los 10 años de clandestinidad de Acción Democrática y del Partido Comunista y de otras organizaciones para enfrentar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez le dieron a esas organizaciones una estructura muy sólida. Eso no existe ahora. Tenemos unas organizaciones muy debilitadas porque hubo una política, primero instrumentada por Hugo Chávez y posteriormente por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, dirigida a destruir las organizaciones políticas. ¿Y cómo podemos interpretar en estos momentos pues los recientes señalamientos por parte de los diferentes actores, principalmente los Estados Unidos? Vemos el caso de las declaraciones de John Bolton y las propias del presidente Donald Trump, donde hablan de una negociación que se estaba llevando a cabo a espaldas de Nicolás Maduro y donde vemos pues que Nicolás Maduro se vio en la necesidad de públicamente decir que se estaban llevando a cabo estas negociaciones, donde uno de los actores principales, precisamente Diosdado Cabello. Vamos a ver qué ha dicho Diosdado Cabello, quien es uno de los hombres fuertes del chavismo. De manera que, pase lo que pase, antes del 31 de diciembre del 2020, aquí va a haber elecciones parlamentarias. ¿Quiera la oposición o no quiera? ¿Quiera algún sector de la oposición o no lo quiera? Ahora, ellos que viven implorando elecciones, viven pidiendo elecciones ya, qué sé yo, te vas Maduro, elecciones ya, y además no participa Maduro. Ellos se hacen, ¿cómo se llama? Su guión. Y si no se cumple ese guión, bueno, pues, culpa del gobierno. Entonces, pase lo que pase, en el 2020, al finalizar el 2020, aquí ya va a haber una nueva Asamblea Nacional. No hay dudas de eso. Ahora, el 2020 tiene 365 días. Perfectamente puede ser el primer día de ese año 2020, o sea, puede ser el 1 de enero. Y estamos en el 2020 porque eso es lo que dice esta Constitución. No es lo que quiera Juanito Alimaña, no es lo que quiera Ramos Aluno, no, es lo que... Bueno, escuchábamos allí precisamente a Diosdado Cabello hablar sobre uno de los temas además más controversiales que se ha tratado en la mesa de negociación, que es precisamente el tema de las elecciones. Pues el chavismo no reconoce por ningún lado el tema de las elecciones presidenciales, que son precisamente el fin principal que tiene la oposición, sino habla de unas elecciones parlamentarias. Y además esto surge también en medio de, pues se ha dejado entrever que se estaba conversando con altos dirigentes, entre ellos Diosdado Cabello, de espalda a Nicolás Maduro, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar eso? Bueno, vamos a separar dos cosas, porque son dos cosas ahí. Sí, distintas. Una, yo creo que en efecto los Estados Unidos, la primera potencia militar y económica del mundo, tiene que estar realizando esfuerzos para acercarse a factores claves, a personajes claves dentro del gobierno, y eso es perfectamente lógico y es natural que ocurre. Yo no tengo evidencias de que esté sucediendo y con quiénes se está hablando, pero obviamente eso es parte de la estrategia diplomática de un gobierno y sobre todo de la primera potencia del mundo. Así que sería perfectamente natural que el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus figuras más relevantes en el plano hemisférico, traten de contactar al Diosdado Cabello, a Vladimir Padrino López o a cualquiera de los dirigentes e incluso al propio Nicolás Maduro. Eso podría estar ocurriendo perfectamente. En el otro plano, que es el que habla Diosdado Cabello está descubriendo el Mar Caribe. Obviamente el año 2020 habrá elecciones parlamentarias porque eso es lo que dice la Constitución. Ahora, una cosa es esa, descubrir el Mar Caribe, y otra es ver cuál es el epicentro de la crisis política e institucional que vive el país. ¿Cuál es el epicentro? Vamos a dejarlo allí porque nos toca hacer una nueva pausa. Estamos conversando esta noche con Trino Márquez, él es sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, además doctor en Ciencias Sociales, con posgrado precisamente en esta área, hablando sobre esta situación que estamos enfrentando los venezolanos y de qué manera podemos llegar a solventar o a ver una solución o una luz al final del túnel, precisamente en este año 2019. Nos vamos a la pausa y ya venimos.